Hola, ¿qué tal? Hoy quisiera dar algunos comentarios, algunas percepciones acerca de la marcha FIFI, la marcha de la oposición en contra de que se em, presentaron a expresarse en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, así como el nuevo paradigma que hay en materia de libertad de expresión por parte de líderes y de grupos de interés que son un tanto adversos, críticos y detractores del actual presidente. ¿Ha cambiado, ha permanecido la misma constante o nos encontramos ante una transformación genuina que el propio Andrés Manuel ha autodenominado la cuarta transformación de la vida pública de México? Para eso creo que tenemos que poner en contexto muchas cosas y además de ello, no solamente centrarnos en el suceso de este fin de semana, en donde en distintas ciudades, principalmente en capitales de estados y desde luego en la capital de la República, en Ciudad de México, se manifestaron, se expresaron, se conglomeraron para emitir protestas, incluso para exigir la renuncia del propio presidente. Pero antes de eso, ¿qué es lo que ha acontecido? Bueno, el presidente, como lo sabemos, se presenta cada mañana de lunes a viernes en una conferencia de prensa en donde cualquier periodista, bloguero, cualquier persona que se dedique, que pertenezca al ámbito periodístico, acreditándose puede asistir y preguntar cualquier tipo de cosa que esté de la agenda, alguna demanda, alguna denuncia inclusive, o algo que se tenga que discutir, que sea pertinente y relevante sobre todo. Temas polémicos e importantes. El caso más reciente que ha tomado como tanto impacto, que se dio en la semana previa a Semana Santa, fue el de Jorge Ramos, el periodista mexicano que trabaja en Univisión, quien cuestionó, yo creo que el trabajo de la labor de Jorge Ramos pues de vital importancia porque ha realizado entrevistas a distintos líderes políticos relevantes de todo el mundo y creo que su peculiar manera de realizar las entrevistas es muy crítica, es muy incómoda, puesto que no deja en algunas ocasiones terminar de formular la respuesta, sino que acota, interrumpe. ¿Para qué? Para presionar o para dirigir cuando una persona está intentando desviarse, evadir, él intenta centrarlo. Pues bien, yo creo que ahí lo podemos ver que ha cambiado esto. Esto no se daba con Peña Nieto, con Calderón o con algunos otros gobernantes. Creo que es algo positivo. Ahora, ha habido algunas críticas, sobre todo ayer que leía y escuchaba a Diego Fernández de Ceballos, un viejo detractor de Andrés Manuel López Obrador, citando a otra persona, a otro actor que ha tenido, pues, digamos, también conflicto con el propio López Obrador, que es Luis Carlos Ugalde, de Integralia Consultores, en donde citaba un estudio que realizó Integralia, obviamente dirigido por Luis Carlos Ugalde, que tenemos que recordar que Luis Carlos Ugalde es precisamente quien era presidente, consejero presidente del IFE en 2006, cuando Andrés Manuel López Obrador era candidato por primera vez a la presidencia de la República y efectuó unas fuertes acusaciones en contra, señalando personalmente a Luis Carlos Ugalde, así como a otros actores, de haber conjetuado un fraude electoral que le quitaron la posibilidad de acceder al poder en aquella ocasión. Entonces yo creo que sí hay un conflicto de interés o no hay tanta imparcialidad al hacer un estudio por parte de una consultoría que la dirige Luis Carlos Ugalde, quien había tenido distintos choques desde hace más de una década. Pero en fin,
yo creo que no es un ejercicio propiamente de rendición de cuentas ni de transparencia, porque ciertamente se tiene que verificar, así como Andrés Manuel exige que verifiquen ciertos periódicos o ciertos reporteros las fuentes o que citen de dónde están sacando dicha información, pues yo creo que la presidencia de la República tendría que hacer exactamente lo mismo. Habría que analizar, rastrear, recurrir a base de datos para verificar si es verdad lo que el presidente está declarando o no es así. Por otra parte, creo que eh, este ejercicio, pues sí, muestra un cambio, una apertura importante. Si nos está dando de la menor manera, pues yo creo que es un buen inicio para acercar a los medios de comunicación, para que incluso las nuevas, los nuevos medios por los cuales la gente suele informarse tengan acceso a cuestionar al propio presidente. Por otro lado, ya hablando propiamente de la marcha, de la denominada marcha FIFI, que evidentemente son personas que no simpatizan, que de antemano no simpatizaban con Andrés Manuel y que por lo general la mayoría de ellos no votó por Andrés Manuel, no son gente que esté haciendo reclamos a Andrés Manuel por haberle dado su voto y que no esté cumpliendo con lo que el propio presidente planteó en campaña. Aunque desde luego ciertos grupos de interés y de presión pues no están tan conformes porque no se les está dando la respuesta que ellos esperaban. Quizá idealizaron demasiado, pero bueno, esa es otra cuestión. Hablando propiamente de la marcha, tenemos que decir que es una marcha prácticamente acéfala, que la convocatoria se dio casi de manera anónima a través de redes sociales, que si bien es cierto que esta marcha en específico, la de Ciudad de México, así como algunas otras, tuvo un poco más de asistencia, pues vinieron siendo relativamente pocos para lo que se acostumbra en una manifestación en la Avenida Reforma, en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México. Realmente no se ve como que sea un rechazo contundente hacia Andrés Manuel López Obrador. Algo que hay que señalar, que indudablemente siempre hay altibajos en el nivel de aprobación de un presidente. Se decía hace un par de meses que era insuficiente 100 días para poder evaluar la gobernabilidad y la eficiencia del cumplimiento de las promesas de Andrés Manuel. Pues bien, yo creo que 5 o 6 meses ya podríamos ir esbozando, podremos darnos cuenta de qué es lo que viene. Aún sigue siendo poco, desde luego, habrá que esperar al primer año por lo menos, o mejor aún, a que emita su primer informe de gobierno en septiembre de este año para evaluar qué es lo que se está trabajando. Ya se presentó el Plan Nacional de Desarrollo. Desde luego han ocurrido ciertos sucesos que, sobre todo en materia de seguridad, que hacen dudar de si Andrés Manuel ha estado haciendo bien las cosas, pero también hay que decir que las implementaciones que se han dado tienen muy poco tiempo y algunas apenas están por ponerse en marcha. Ya ni siquiera se diga la efectuación de entrar en vigor la Guardia Nacional. Pero bueno, propiamente la marcha eran personas que no simpatizan para nada con Andrés Manuel. Más allá del nivel de convocatoria, sí se veía una cierta división y eso es interesante, porque ellos hablaban de que Andrés Manuel divide al país entre fifís y no fifís, aunque ellos desde luego llaman a los simpatizantes incondicionales de Andrés Manuel López Obrador como chairos y lo usan ese término como algo despectivo. Incluso hubo agresiones por parte de los asistentes a la marcha hacia los reporteros independientes y blogueros que, digamos, sí tienen cierta tendencia a favor de Andrés Manuel, pero que tenían pues, todo el derecho de cuestionar, porque creo que la diferencia de cuando las protestas en contra de Peña Nieto, por ejemplo, por poner un ejemplo muy cercano, eran
sí había cierta rechazo y burla por parte de la oposición, de los que ahora son considerados como fifís, pero eran despectivos a través de la pantalla. Quizás acá hay una confrontación más directa, más cara a cara, que llega a incomodar, llega a molestar. Eh, Creo que no hay tanto como un miedo, sino más bien un rechazo. No un miedo, porque creo que la gente más preparada, más culta, que tiene mayor conocimiento sobre política, sobre economía, sobre finanzas públicas, sobre administración pública, creo que entienden la manera en la que se implementan las políticas y los programas gubernamentales y cómo estos tienen un funcionamiento en determinado plazo. Creo que quienes manejan más esos temas pues son mucho más conscientes. Sin embargo, hay otros que solo emiten lugares comunes diciendo que es un dictador que nos va a llevar hacia Venezuela. Pues creo que repiten el mismo discurso de hace 13 años, en 2006, cuando distintos grupos de empresarios se encargaron de difundir dichos mensajes en televisión abierta y que se ha quedado muy implantado dicha idea en algunos sectores de mexicanos, sobre todo porque Andrés Manuel fue claro que lo primordial era ver por los más necesitados, por los menos favorecidos del país. Entonces hay algunos que no están de acuerdo porque inclusive gente que incluso algunos de ellos los he conocido, que le han otorgado becas para estudiar en universidades de prestigio en el extranjero, se molestan demasiado cuando personas de escasos recursos reciben becas para poder estudiar el bachillerato, para poder estudiar una licenciatura, para aquellos que están haciendo sus prácticas profesionales con el programa de jóvenes construyendo el futuro. Pero es como si hubiese un enojo porque a sectores marginados, históricamente oprimidos, se les da la oportunidad para que accedan a tener un futuro más sólido, seguro y que puedan construir su propio patrimonio de manera honrada y recta. Creo que eso habla más, pero es un factor cultural del propio mexicano de que no querer que el de Alá también se destaque, de aquel que veía yo menos pueda ser igual a mí. Creo que los que hacen la división entre el tipo de mexicanos, niveles de mexicanos, son aquellos que se denominan fifi, aquellos que, gente de clase acomodada, que tampoco tienen un pensamiento muy profundo, se debe señalar eso, porque sus argumentos son pobres, escuetos y se derrumban en 2 minutos, como el hecho de decir que Andrés Manuel es un dictador cuando si ellos estudiaran la tipología de dictadura se darían cuenta que un dictador jamás llega por la vía electoral, que no permite que haya elecciones y desde luego no abriría eh, su gobierno a los medios públicos. No se permitiría que se le cuestione. Yo creo que ejemplos de dictadura podrían señalarse muchos, pero si los comparamos con el caso de México no vemos por qué. Eh, pues si ponemos en contraparte el nivel de aprobación que tiene en las encuestas conforme al de las marchas, pues vemos que sí, desde luego ha bajado, creo que lo señalé al principio, pues normal la fluctuación en la cantidad de personas que aprueban o desaprueban, o incluso algunos ciudadanos que son un tanto pragmáticos y que en algunas situaciones están de acuerdo con el gobierno y en otras no tanto. Y eso es de lo más normal. No hay por qué ser un opositor radical ni tampoco ser un palero, un aplaudidor de todo. Creo que eso es normal. Vemos que, por ejemplo, Roy Campos ha presentado recientemente un estudio estadístico distinto porque se basa en el nivel de aprobación que se da en redes sociales. Vemos también las columnas semanales del doctor Alejandro Moreno, que es un experto en demoscopía y en estudios de opinión pública, y que los niveles de
aprobación oscilan entre el 68% y el 73%, más o menos, incluso algunos que han tendido al 80% de otras fuentes. Y bueno, creo que quisiera terminar con que repruebo el rechazo al, a que los propios manifestantes, los que alzan la voz y piden tolerancia, piden libertad de expresión, no permitan que otros periodistas, blogueros y demás personas que ejercen, ciudadanos que van a cuestionarlos, sean oprimidos por ellos, porque entonces es una incongruencia fatal por parte de este sector de la población. No es posible que se hayan agredido a personas que se acercaron con sus propios equipos, con sus propios medios, a querer transmitir, grabar, entrevistar a los asistentes. Yo creo que sí tenemos que transitar es un cambio de paradigma, pero en todos los niveles, tanto que se pueda cuestionar al presidente como que se pueda cuestionar y criticar a la oposición. Muchas gracias.